como te contaba, desde cuando yo era chica, el primer como instrumento que yo tocaba era la guitarra. O sea, mi primer acercamiento a las artes ha sido la música. Vemos cómo también la contemporaneidad y su obra principalmente se vuelve multidisciplinaria. Sí, que yo estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Pekín. Tuve la oportunidad me gané una residencia, la residencia de la marca Swatch. ¿Qué tal? Esto es El Arte de Conversar, un podcast impulsado por Integrarte 380, en donde buscamos descentralizar los museos, la historia y también las artes culturales. Así que los invitamos a que se conecten y si tienen alguna galería, museo o artista que quieran presentar, se suscriban, nos comenten y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Hoy hablaremos con la maestra y artista Paz, en donde nos comentará sobre su galería, su obra y simbología. Así que no se lo pierdan y comenzamos. El arte de conversar, un espacio para imaginar, donde Puebla y el mundo laten tu voz y la mía, se vuelven armonía. ¿Qué tal, familia? Hoy me encuentro muy feliz aquí en el Museo de la UPAEP, un gran recinto que recibe estudiantes, que recibe grandes mentes, y es por eso que quiero compartir con ustedes esta gran entrevista, nuestro tercer episodio. Y hoy conversamos con una artista que ha cruzado fronteras físicas, simbólicas y sonoras, María Paz Contreras Buceta. Nacida en Chile en 1981, fue alumna de grandes maestros. A lo largo de más de 17 años de trayectoria, ha exhibido en Estados Unidos, China, Inglaterra, Guatemala, Colombia, Chile y México, desarrollando una obra profundamente espiritual que une símbolos ancestrales con estética contemporánea. En su proyecto más reciente, Paz, Raíces Profundas, Formas Radicales, presentado en el Museo UPAEP en Puebla, la artista colaboró con artesanos, músicos y productores para crear un diálogo entre pintura, joyería, textil y sonido. Paz cree arte que trasciende tiempo, religión o nación. Un arte que, como su nombre, busca un equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Queremos saludarte, queremos que nos cuentes, pues, todo esto que es tu universo. Es hermoso. Estuvimos viendo un poco de la galería y bueno, preséntate ante el arte de conversar. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Paz Contreras, artísticamente conocida como Paz. Y aquí estamos en el Museo UPAEP, donde estoy realizando mi muestra Raíces Profundas, Formas Radicales, que es una especie de retrospectiva de mi obra los últimos 17 años. Un trabajo que ha viajado por distintos países, desde Chile, México, Colombia, Nueva York, China, Inglaterra, entre otros. Yo básicamente desde el año 2006 estoy radicada en Nueva York y desde ahí ha sido mi base para estar en distintas locaciones. Durante la pandemia pasé un periodo más largo aquí en México y ahí fue donde mi trabajo tomó una visión mucho más colaborativa, porque tuve la oportunidad de colaborar con comunidades de Guatemala, indígenas y oaxaqueños, que también aquí se ven un poco los textiles que yo he trabajado, fusionando los símbolos que he estado investigando. Perfecto, sí, me encanta poder ver toda esta mezcla y justamente compartir con ustedes el hecho de que nuestra temporada 1 se basa en la migración y bueno, con esta gran artista Paz podemos ver justamente eso y desde su persona, desde su raíz que es Chile y que ahora en New York. Cuéntenos un poquito cómo fue esta trascendencia de ambos países para usted. Bueno, a mí siempre he estado vinculada con las artes, o sea, desde muy chiquitita me gustaba mucho la música, escribir, pintar. Cuando tenía entre 16 y 18 años tomé un bachillerato internacional en Suiza de pintura, en el cual me fue bastante bien y tenía como idea inicial irme a estudiar o tomar algún curso. Entonces hacía en Suiza, pero finalmente, bueno, yo vengo de una familia que si bien es muy creativa, está más ligada a las leyes. Y yo estudié leyes, primero.
Me llamó la atención ley. Bueno, ley es una carrera que trata mucho el tema de la justicia y hay mucha filosofía. Los primeros y el último año es pura filosofía, donde tuve la oportunidad como de aprender también cuál es la ética o qué es lo que está bien o lo que está mal y cuál es el punto un poco medio a lo que cual todos nosotros debemos aspirar, a lo que es justo y central, digámoslo. Y les digo esto porque creo que lo que se muestra en esta muestra, los símbolos que yo he tratado tienen una raíz filosófica bastante profunda que yo creo que la carrera de leyes me la dio. Bueno, y ahí yo terminé la carrera y yo sabía que no me iba a dedicar a eso. Entonces, radicalmente dije no, me voy a ir a Nueva York y me gustaba mucho un pintor que se llamaba Knox Martin. Knox Martin fue un contemporáneo a Willem de Kooning, que es uno de los pintores más vanguardistas del siglo pasado en pintura, de Mark Rothko, Franz Klein. Y quise tomar un curso con él, pero estaba llena su clase. Sí. Entonces, resulta que viajé igual y hubo un sorteo y me gané el sorteo y pude entrar a colaborar con él y tuvimos una afinidad muy grande. A él le gustó mucho mi trabajo y él fue un poco el precursor de que yo me dedicara completamente a esto. Perfecto. Me parece muy interesante cómo siempre vamos en búsqueda de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza principalmente, hablando de que cuando uno se conecta con una carrera, que es, bueno, lo llevan, más bien la vida lo lleva con una carrera que sería en este caso las leyes, sin embargo, la naturaleza es el arte. Y en su naturaleza el ser humano va viajando, va migrando hacia este punto que es lo que ahora vemos en esta exposición y que año tras año pues ha ido haciendo a través de esta residencia, de esta colaboración con grandes artistas. ¿Nos podría contar, y principalmente a los artistas, cómo llegó a conectar con ellos y cómo llegó a pues, tener clases con esos grandes maestros? Bueno, como les contaba, hay una escuela en Nueva York que se llama The Art Students League of New York, que la recomiendo mucho, una escuela no es muy alto el costo de acceso y se toman clases mensuales. Son estudios en los que uno va directamente a pintar y a producir y desconozco exactamente el número de pintores, escultores y dibujantes que hay ahora como profesores, pero deben haber unos 50 más o menos. Todos ellos tienen que tener un resumen, un currículum bastante sólido y que hayan expuesto en distintos países. Y a mí me llamó la atención un pintor, como le contaba, Knox Martin, y tuve la oportunidad de trabajar con él y él cambió radicalmente mi visión acerca de mi trabajo y dónde tenía que apuntar mi obra, digámoslo. Y fue el momento más, diría yo, iluminado cuando lo conocí, al darme cuenta que cuando uno está con la persona indicada que corresponde al camino que uno tiene que viajar, como que las cosas se empiezan a acomodar y como que mi espíritu se elevó. Y desde ahí, bueno, estuve 4 años más o menos con él, pintando muchísimo. Él tenía en ese tiempo unos 86 años, él falleció a los 99. Y en ese tiempo comencé a hacer un documental de su vida y obra, que duró 12 años hacerlo. Wow. Y que está listo para ya distribuirse. Se mostró en The Art Students League of New York y en Artist Talks on Art, que es una plataforma que yo dirigí la programación el año pasado en Nueva York. Y un documental muy interesante que se llama Radical Perception. Bueno, y él fue mi gran mentor, diría yo. Su trabajo es extremadamente profundo, muy puro, y fue una de las personas, o ha sido una de las personas que más radicalmente se ha dedicado a descifrar lo que es el arte, Claro. esa pregunta tan... Claro. Y el arte al final es una palabra que es indefinible, porque el arte tiene que ver con el futuro y uno no puede definir lo que viene, ¿no? Sí, totalmente. Es imposible. El arte habla por el arte. Completamente de ¿O no? acuerdo. Y justamente en este hablar, en este diálogo, para ir saliendo de la parte personal e ir entrando a su concepto, a su obra, cuéntanos un poquito cómo descubrió este primer símbolo universal. Me salió la oportunidad de ir a exponer a China, en Shanghai, en una exposición que se llamaba
artistas latinos contemporáneos, con Francisco House y Juan Antonio Baños, que es un español. House es mexicano, Baños es español. Y al llegar allá, tuve la oportunidad, la primera vez que estuve en China, de estar, bueno, fue un periodo bastante, si bien la exposición fue compartida, pero durante como un mes yo tuve que descubrir la ciudad sola. Sí, Y China es una ciudad de símbolos, ¿no? totalmente. Y muy pocos hablan inglés, entonces me vi un poco obligada como eh, a internalizarme con estos símbolos, y hubo un símbolo que me llamó la atención, y es uno de los símbolos más complejos de China, es el símbolo que está ahí. Bueno, Ahorita después lo veremos. lo veremos después. Es el símbolo y que significa el número 0. El número 0 en China significa cómo el agua, la lluvia, cae a la fuente, digámoslo, ¿no? Y es como el significado de cómo es arriba, es abajo, cómo lo divino se invierte en lo terrenal. Eso es el significado número 0 allá. Y con eso empezó, como yo les había hablado un poco de cómo en leyes siempre ellos te enseñan un poco a encontrar el centro entre los opuestos. Ahí vi claramente en este número 0 cómo estos dos opuestos se juntaban en una esencia. Y de ahí comencé a trabajar durante un año, una exposición que fue mi primera exposición en China, y había expuesto en otros lugares, en el Museo de Arte Contemporáneo de Pekín, Ok. y que se llamó 0, la divina ecuación del lenguaje universal, Wow. en lo cual se intercaló este número 0 con la cruz que marca el año 0 mundial, ¿no? Ok. Nosotros Sí, estamos en el año 2025 porque tomamos como a Cristo, el claro. nacimiento de Cristo, pero ese es el 0 un poco políticamente universal, pero también Sí. hay otras formas de entender el 0, ¿no? Claro. Y de ahí empezó mi fusión como con la mirada oriental y la occidental, en este sentido un poco de la abstracción o de la neutralidad de opuestos. Me encanta. Pues vamos a ir a adentrarnos ahorita un poco más respecto a estos símbolos. Ya estamos arrancando motores, internalizando. Y con esta simbología queremos invitarlos a que prueben persinos, un destilado de aguamiel en donde se combina el sabor y también la tradición. Regresamos, no se despeguen. Qué bueno que se quedaron aquí, familia. Nos quedamos en un momento bastante especial, bastante crucial en cuanto a la conversación, porque son los símbolos, el símbolo universal, el símbolo también que se va conectando con el arte. Y recuerden que estamos hablando como base la migración. Y cuéntanos en esta migración de conceptos, de simbología, de universalidad, cómo se comunican, cómo se interrelacionan estos símbolos que ya comentaba usted entre Occidente y Oriente. Eh, bueno, dado que, como ya comentaba, después de la exposición que yo estuve en el Museo de Arte Contemporáneo de Pekín, tuve la oportunidad me gané una residencia, la residencia de la marca Swatch de relojes, Ok, y estuve allá durante 6 meses. Esa residencia está dirigida por George Clooney, el actor, sí, eh, dentro de las personas, y tuve que vivir 6 meses allá. Y claramente ya en esta segunda oportunidad de estar allá, empezó el viaje con el segundo símbolo, ¿no? Ya se empezaba como a enraizar el sentido de que mi obra vinculaba tanto lo abstracto, que para mí la abstracción es la neutralidad máxima de pensamiento, la no definición, pero los símbolos que yo creo también tienden a eso, ¿no? Tienden a fusionar los opuestos sí. para lograr un estado neutro. Y ahí fue cuando comencé mi segundo símbolo, que es el símbolo, bueno, que está allá y que está también muy plasmado acá, que es mi símbolo Ok, significativo. más significativo. Y así es, bueno, les voy a explicar, así es como se escribe el número 7 en Occidente del mundo, Perfecto, y así se escribe en Oriente, sí. como el yin yang. Y tú lo Wow. juntas y te da este símbolo perfecto. Ok, tenemos 7-7 que ahora otra vez regresamos a la simbología, numerología. 7-7, volvemos a la numerología. Y Sí, ahí ese es el símbolo que yo más he trabajado, lo llamé el símbolo de la alquimia de la paz. ok. Ahí son los símbolos que más está abordado en distintas textiles y pintados, lo van a ver, el que más ver.
Claro, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Se me hace un nudo a la cabeza, un mar de preguntas, de cómo fluir esta conversación. Y me gustaría que también, ya con estos números espejo, en su anterior exposición manejó 22 símbolos. Sí, en esta. En Sí, esta exposición maneja sí. 22 símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? ¿Cómo llegan? Bueno, a lo largo de estos 17 años, si bien he trabajado con estos símbolos que han sido los que te conté, el cero y em, siempre estaba yo pintando y creando nuevos símbolos. Em, yo desde chica, desde los 16 años, sí, mi mamá me regaló el libro de Alejandro Jodorowsky y desde ahí he estado muy, muy involucrada con el tema del tarot y he estudiado un poco el origen de los números. Entonces, estos 22 símbolos nacen en una nueva visión de un viaje desde el cero hasta el número Ok. 22, que es la base un poco del tarot, de los arcanos mayores, ¿no? Pero todos ellos son símbolos que unen el oriente con el occidente. Claro. Ujú. Y ahí vemos cómo el arte contemporáneo comienza a moverse Sí, dentro de una narrativa, ¿no? exacto, sí. Ya eso se veremos en el próximo bloque, porque también está bastante interesante en cuanto a conocer su obra contemporánea, pero no nos perdamos en los símbolos para continuar este bloque. ¿Cómo genera este flujo entre el sentir, entre el coexistir en este plano y también cómo pesan los símbolos en su obra y en su vida, ¿no? Cuando marcamos una runa, un tatuaje, pues se vuelve algo simbólico significativo. Sí. ¿Cómo se expresa o cómo se desarrolla en su obra este símbolo? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante porque básicamente yo me definiría como una pintora abstracta. O sea, a mí la pintura que más me llama la atención o que me sale más innata es la abstracción, ¿ok? Y todos los símbolos que yo he trabajado, quiero decirlo, yo no los he pensado. Ok, O sea, se me han como revelado. Yo lo he visto, el de acá, yo empecé a jugar con un timbre y me apareció el símbolo. No son símbolos muy intelectuales. El resultado después yo empiezo a investigar y encuentro, pero en ese sentido, la espiritualidad, la intuición y la fluidez sigue siendo la parte central de mi trabajo, ¿no? claro, Entonces, un poco la idea de mi trabajo es fusionar y hacer una similitud entre lo que es lo instintivo, lo espiritual y lo puro de la abstracción, claro. con símbolos que también van a ese lugar. O sea, la idea de mis símbolos es también encontrar la pureza que se encuentra entre los dos opuestos. Claro, sí, en esa fluidez, en esa fusión, vemos cómo también la contemporaneidad y su obra principalmente se vuelve multidisciplinaria. Sí. Cuéntenos un poco respecto a esta multidisciplinaridad y la colaboración que hace con la música, con este músico poblano. Bueno, yo, como te contaba, desde cuando yo era chica, el primer como instrumento que yo tocaba era la guitarra. O sea, mi primer acercamiento a las artes ha sido la música. Y de hecho, yo diría que en forma de apreciación, eh, con excepción de algunos pintores que soy devota, yo admiro mucho la música. Entonces, siempre he estado, hay como yo no le veo, la verdad, mucha diferencia entre una pintura abstracta sobre todo y Sí, la música. Creo que son formas de manifestación de una vibración y un estado espiritual claro. que se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Entonces yo suelo escribir, dibujar, escuchar música todo el tiempo, Ok. ¿no? Entonces, bueno, cuando yo el año 2022 estaba aquí en Puebla y había compuesto algunas canciones Ok. y algunos poemas. Y tenía ya muchas ganas estaba curiosa de cómo esos poemas y esas canciones derivarían en un sonido. O sea, ¿cuál será el sonido de mis pinturas? ¿No? Me encanta. Tiene que haber alguna forma de que de esta creación se traduzca en música. Entonces me contacté con Ricardo Ruggerio, quien también ha tenido porque su tío, Ruggerio también de apellido, fue un pintor bastante abstracto. Él tenía la proximidad entre la música y la pintura Sí. abstracta, entonces se nos fue muy fácil el diálogo de un poco lo que yo Ok, quería. se fue. Sí, Y se dio. Entonces al final se llama Past Reset, es un disco, se llama Needed Sound, como necesitaba sonido, y que tiene
poemas, pinturas y un poco historias personales que entrelazan mi historia cuando yo llegué con mi profesor Knox Martin, y mi experiencia un poco como artista en poemas, digámoslo. Wow, me resalta mucho cómo hay un flujo de pensamiento Ujú. completo, ¿no? Sí. Que este flujo, si así lo queremos narrar, cómo también se va dando con el flujo de la vida. Y podemos comparar o visualizar más bien este panorama entre el flujo de pensamiento que es enorme, observando la multidisciplinaridad del artista. O sea, el arte es esta explosión colorida, esta explosión libertad de, de conceptos, de tiempo, frente a nuestro tiempo finito, ¿no? Y es ahí donde volvemos a caer por este bloque en la simbología. Sí, Los símbolos nos ayudan a marcar, a pautar tiempos, a marcar momentos, a marcar hechos que si no, que en ese tiempo finito no se podrían pues seguir, ¿no? exactamente. Sí, esa es la magia, lo has dicho muy bien, esa es la magia, creo, del símbolo, que le da como una especie como de pausa a la reflexión, y más universal, porque el símbolo es un Sí. dibujo, ¿no? Sí, sí. El símbolo es un dibujo más allá que algo escrito largo, o sea, Claro. los símbolos, la mayoría de los símbolos chinos, el fuego se escribe de determinada manera, el cero es la lluvia que baja, ¿no? Es una historia que se sintetiza en una imagen. Ok. Y a uno nos hace como ver de una forma más fácil, de forma universal, el día a día. Y también el símbolo ahora, como estamos en una era que es muy global, o sea, todos tenemos acceso de hablar con quien queramos, Exactamente. el símbolo creo que cada vez se va a hacer más fundamental, porque es una forma de un lenguaje mucho más universal que la escritura. Ese es mi pensamiento. Completo. Y es así que regresamos como comenzamos el símbolo, su símbolo principal, que es cero, de arriba como es abajo, abstrayendo todo. O sea, ¿cómo podemos hacer tanta abstracción que, como dice, los contrarios se tocan, ¿no? Sí, Abstrayendo sí, tanto, sí. podemos explayar la mente, ¿no? Sí. Creo que por ahí va. Sí. Es como un loop fluido de creación, pero al final está todo ligado, ¿no? Es Claro. como un Big Bang constante, ¿no? Que ha descubierto a través de su obra, ¿no? Sí, al final dije yo, bueno, es que un poco así es como yo vivo la vida, ¿no? Claro. Y esto me ha dado como un poco de orden dentro de este caos de Y color. con este orden y caos nos despedimos de este bloque y les decimos que no se vayan porque nos quedamos con el siguiente que va a estar buenísimo, así que los esperamos. Qué bueno que se quedaron, familia. Ya estamos en este último bloque en donde vamos a centrarnos y profundizar de esta gran obra del artista Paz. Quiero que nos cuentes o que nos desarrolles un poquito la idea cómo se desarrolla el diálogo entre artesanos de Puebla, Guatemala, Oaxaca. ¿Cómo lograste hacer este puente? Esto pasó justo durante la pandemia. Durante la pandemia estaban las embajadas cerradas, no había posibilidad mucho de movimiento, ¿no? Para nadie Sí, en el mundo. Totalmente. Y estaba yo en México, en ese momento estaba en Oaxaca. Y primero comencé con una comunidad de San Pablo, en colaboración con Sosola Art Dealers, que son unos dealers de Oaxaca, que ellos un poco me guiaron a acceder a esta comunidad de textileros para comenzar a plasmar mi símbolo. Como que se me vino, dije, bueno, si el símbolo es colaborativo, también tiene que haber un medio colaborativo, ¿no? Claro. O sea, si el símbolo es de unir, Sí, ojalá sí. que la obra también una. Sí, Personas sí. que lo hacen y que crean el diseño. Y se vuelve más coherente su obra, ¿no? Exactamente. Y luego estuve en San Juan Atitlán, en el lago, perdón, en Guatemala, que es precioso, ¿lo conoces? Sí. Es increíble. Y estuve en San Juan, que es una comunidad de textileros con los cuales también trabajé durante 3 meses. Símbolos, hicieron un montón y fue precioso. Okay. Fue preciosa la experiencia, compartir. Yo admiro mucho la artesanía textil, pero encuentro que es un arte extremadamente elevado. En la forma, la pureza en que se hace, la dedicación, lo honorables que son los artesanos que trabajan en eso. Son como muy limpios, ¿no? Era como una experiencia muy meditativa estar con ellos. Fue increíble.
Y luego ahora estoy trabajando también con unas artesanas aquí de Puebla que me están ayudando en mi próximo proyecto, que ya es secretillo, pero ya viene. Y me encanta, de hecho me siento más como a gusto colaborando con artesanos que con artistas como Sí. más de la escena, porque creo que hay muy poca pretensión en ellos más que el acto creativo y eso para mí admiro mucho y es muy inspirador. Claro, es asombroso cómo logra dialogar entre la cultura, entre estas personas y además también migrar su pensamiento hacia estas grandes exposiciones, hacia estos lugares que hace que se explote aún más la mente colaborativa, ¿no? Sí, Porque muchas veces, y ahí podríamos detenernos un poco, hay una diferencia entre el artesano y el artista, ¿no? Ujú. En cuanto al objeto, digamos. Sí, Sin embargo, hay una gran raíz que tienen los artesanos, ¿no? Y que no se deberían de perder y que a través del arte se puede migrar sin perder este hecho sustancial, ¿no? Que muchas veces el artesano busca. exactamente. Yo he pensado bastante acerca del tema y creo que, bueno, toda creación que es repetitiva en lo personal no es arte, digamos. El arte tiene que ver con implementar una nueva visión y en ese sentido pueden haber artesanos que son artistas, ¿no? Y que creen su propio diseño, su propia visión, ¿no? Muchas veces también el que es artesano o es artista también hay una visión un poco política, ¿no? O sea, ¿por qué un textil está en la galería de Nueva York a tal precio cuando el mismo textil está vendido en un pueblo por una artesana en un costo muy bajo? Sí, ¿Quién dice que es arte o es artesanía? claro. ¿No? Hay una delgada línea fina ahí también que yo creo que tiene que ver con algo de poder, pero bueno. Sí, y que pudimos lograr ver esta, nada más como dato curioso, este último hecho que hubo con Nike y los guaraches, Sí, ¿no? exactamente. Creo Exactamente. que ahí se podría definir completamente esto que usted comenta, maestra. Sí, sí, sí. Pero es muy interesante sumergirse sobre todo en todas estas habilidades y destrezas que tienen las personas, los artesanos que hacen textiles, la forma en que lo hacen, el ritual de elaboración, cómo tiñen los hilos. Ay, es precioso. Y en este sentimiento también nos gustaría que se explayara un poquito más, que nos contara qué se siente el poder ver sus obras expuestas en otros países y que, por ejemplo, pongamos que convivió con una artesana, con una ama de casa poblana en un fogoncito y que ahora eso que le enseñó, ese recuerdo, esa memoria, lo llevó hasta Beijing. Em, Es preciosa la experiencia. Creo que a nivel energético, para mí ha sido un trabajo, todo lo que yo he hecho, no bastante honesto, porque de partida el no arraigo en un lugar me da cierta libertad. Claro. Y claro, es muy gratificante saber que mi obra está en Pekín, en el museo, pero también tiene el lado de que, por ejemplo, esta universalidad hace un poco difícil seguir el trazo para algunos si es que no se dan estos diálogos de dónde está mi trabajo, porque Sí. es un poco aéreo, ¿no? Claro, claro. Pero estoy totalmente agradecida que ya después de años de mucho esfuerzo, como que todo mi trabajo y la historia lo da, Sí. el tiempo, empieza a tener más consistencia y más raíces en este movimiento global que he tenido. Como que me da también un sentido de pertenencia. Mucho de mi viaje también ha sido porque hay que lidiar con visas, Sí. ¿no? Para Estados Unidos hay que tener permiso y eso te obliga a salir, a entrar. Entonces también este tema de no tener una raíz tiene un costo. O sea, Sí. yo lo veo con este tiempo, ¿no? Pero ahora ya tengo mi residencia mexicana. Ajá, y tengo una Muchas visa de felicidades. trabajo en Nueva York, entonces como que mis raíces ya están un poquito... Sé que puedo viajar y puedo dejar mi lugar intacto y volver a vivir y con llaves abriendo. Antes no lo sabía. Sí, y podemos retomar un poquito en esta base de la migración, ¿no? Toda la naturaleza, las aves, cuando migran, regresan otra vez a su lugar Sí. en su momento indicado, ¿no? Sí. Creo que eso también es parte del ser humano y es hermoso. Sí, es hermoso. Y de hecho a mi país, a Chile, no voy hace 7 años, Ya. un montón de tiempo, y espero poder ir el otro año ya como que necesito un poquito ir a visitar mis raíces Sí. para volver a volar con más fuerza. Sí, uno se conecta, ¿no? Ujú. Y bueno, ya para ir cerrando esta gran entrevista, una charla que me dejó fascinado en todo su mundo, ¿usted se imaginaba en algún momento cuando era en esta carrera de leyes, se imaginaba estar ahora exponiendo en estos lugares? ¿Qué le...?
Mira, yo no he sido jamás una persona que imagina mi futuro, te lo digo en serio. Vivo demasiado en el presente, no lo pensaba. Lo que sí tenía muy claro es que en leyes no me iba a quedar. O sea, cuando mis compañeros hablaban, uy, ahora hay que mandarle el currículum a tal parte, como que yo tenía una imagen negra, así que decía, Ok. no, sí, yo sabía que para eso era como sacar un título y Sí, ya estaba. y salir. No, sí, eso yo lo sabía, Sí, ok. lo tenía muy claro. Wow. Sí. Y con esa claridad, ya para cerrar, ¿qué le podría decir a los artistas, a los gestores que se están emprendiendo en este mundo del arte para que puedan llegar a liberarse? Pues yo diría que estamos viviendo en una era que está potenciada por internet, las redes sociales, en que estamos viviendo una era muy global. Yo creo que la facilidad que tenemos para conectarnos con otras culturas, ¿no? Enriquecernos por otras Sí. visiones, está a la mano de un clic, de un tap-tap. Totalmente. O sea, con Sí. eso de fácil tú te conectas con India, ¿no? Y creo que hay que sacarle provecho a eso y creo que todo lo que no es conocido enriquece. Yo diría que eso, lo nuevo es lo más llamativo, lo que más da fuerza, y integrar siempre cosas nuevas potencia mucho la habilidad creativa y no quedarse tan solo en la repetición, conocer personas nuevas, abrirse nuevos caminos, ¿no? Eso nutre mucho a todos. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. También, pues ya por último, que nos cuente cuáles son sus nuevos proyectos, su actual proyecto, que nos invite a conocer su página, sus redes sociales. ¿Qué viene para usted, maestra? Bueno, hoy día mismo, ahora, en una hora más, tenemos una charla conversatorio con Ricardo Ruggerio, que es el músico productor que me ayudó a hacer mi álbum Paz Reset, que son esta serie de poemas que yo te comentaba, que mezclan música, sonido y un poco el sonido de la abstracción. Okay. Esa es un poco la base de esto. Y de ahora en adelante, bueno, la próxima semana, el día 24, tengo que ir a Nueva York, voy a estar 2 semanas allá. Estamos intentando ahora ya distribuir el documental Radical Perception de mi profesor y viene un proyecto muy interesante pronto que te voy a invitar en su momento relacionado con los símbolos y su nueva expansión. Okay. Creo que con esta muestra se cierra un ciclo muy largo de 17 años y estoy lista ya para empezar con otra energía, Sí. otra fuerza y otra visión. Sí, pues todo lo que inicia tiene que terminar. La vida es un movimiento, es un ciclo completamente con esta simbología que hemos descubierto, que usted bien maneja, que nos ha compartido. Queremos agradecerle, queremos invitarle también a que pruebe nuestro Persino, un patrocinador que Ay, le qué envía con súper. mucho cariño. Ay, muchas esta gracias, bebida qué lindo, de miren. Puebla para el mundo. Persino, leche y chocolate, qué rico. Sí, está delicioso, así que ya nos estará ahí comentando qué le pareció. Muchísimas Muchas gracias, gracias maestra. a ti. Queremos despedirnos, Muchas gracias. darle un abrazo y a invitarlos a que se unan aquí al arte de conversar y comenzar el arte. Muchas gracias a todos.